Algumas situações são mais escandalosas, como que a gente viu os vídeos da semana passada no Equador, onde corpos são largados no chão, todos vítimas de um sistema que sempre prioriza o lucro ao invés da vida. É por isso que a gente quer estar em todos os espaços, e ocupar esse espaço é importante. Hoje, a gente vai também pensar o que é essa pandemia no mundo, nos países que são periféricos à Europa e aos grandes centros capitalistas, nos países que eram colônias, onde o racismo é extremamente latente, onde as opressões, elas gritam, e elas têm cor, elas têm gênero, elas estão na classe trabalhadora muito presente. Algumas situações são mais escandalosas. Na primeira live, a gente viu os vídeos da Sociedade Internacional em português e em espanhol, são largados no chão. E contamos com todos vítimas de um sistema que sempre prioriza o lucro ao invés da vida, para que a gente consiga entender e compreender e aproveitar esse momento histórico. A oportunidade que a gente tem aqui hoje é de ouvir, muito mais do que ler um jornal e assistir um vídeo, é ouvir lutadores reais, lutadores que estão enfrentando, que estão resistindo em 5 países do mundo contra essa crise que nos fere, que nos mata, que tira nossas vidas. É por isso que hoje também quero chamar aqui, além de ocupar esses espaços, quero chamar vocês a organizar essa luta internacional. Conheçam a Alternativa Socialista Internacional, por meio dos nossos canais, pelos nossos sites, mas também aqui. Qual é a nossa intervenção concreta? O que a gente tem passado é o que os trabalhadores do mundo inteiro passam. Só que a gente precisa organizar a nossa resposta, organizar a nossa revolta. Por isso que eu chamo agora também, para participar, hoje vai ter o companheiro Mauro, da Cidade do México, a Clara, do Estado espanhol, Vitor, do Rio Grande do Norte, no Brasil, Hanna, dos Estados Unidos e Juliano, da Itália. Convido agora para falar o companheiro Mauro, da Cidade do México, que faz parte da Alternativa Socialista do México, lá onde o presidente López Obrador vacilou muito nas políticas sobre a pandemia, sobre a contenção do coronavírus. Convido ele para falar um pouco para a gente sobre esse vacilo, onde inclusive chegaram a comparar López Obrador ao Bolsonaro, que é de extrema direita no Brasil. Desde México mandamos saludos a todos. En primer lugar, creo que es fundamental generar estas discusiones para, como señalaba la compañera Mara Clara, organizar la respuesta ante la crisis, que no es una crisis que se esté desarrollando en un solo país, sino que es fundamentalmente una crisis de carácter internacional, y es una crisis que está estrechamente vinculada con el sistema social que impera en todo el mundo, que es el capitalismo, ¿no? Y quiero empezar con este elemento, porque la crisis que se va a desarrollar, que se está desarrollando en todos los países, es una crisis internacional, ¿no? Que se ha desarrollado y que está vinculada precisamente con la crisis del 2008-2009, una crisis que no se superó y que por el contrario se está agudizando, ¿no? En el caso de México es una cuestión fundamental entender que esta crisis es una crisis internacional, porque no será y no es posible que esta crisis se resuelva solamente en términos de la política que impulse no el gobierno de Obrador, ¿no? Es cierto que, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de México ha actuado, digamos, de forma medianamente correcta o correcta con respecto a la pandemia, pero como el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró, actuaron a partir de la situación del sistema de salud existente, ¿no? Y este es un aspecto que es crucial porque las medidas que ha impulsado el gobierno de Obrador, que han contribuido en parte a que la pandemia y la crisis no sea, la crisis de salud no sea como es en otros países. También es cierto que esta situación y las propias medidas que ha impulsado el gobierno de Obrador estén determinadas por la situación del sistema de salud en México y por
también por los recursos económicos del país, ¿no? Este me parece que es un aspecto crucial porque la política que impulse Obrador no estará limitada precisamente por esta situación. Un aspecto que es interesante, en los recientes días anunció Obrador que hay aproximadamente 15,000 empresas que adeudan 50,000 millones de pesos. Y el cálculo que, por ejemplo, hizo el responsable de comunicación de la presidencia es que con esos 50,000 millones de pesos se podrían otorgar 23,000 créditos y adquirir 20,000 respiradores. Y si esto no es así, es precisamente por una política que no se ha impulsado, no se ha profundizado en el periodo pasado, que es una política de profundizar la transformación que se ha desarrollado desde hace algunos meses en el país, y que eso también al mismo tiempo ha fortalecido a la derecha, que la mantiene impulsando un ataque cotidiano contra el gobierno de Obrador, y que ejemplo de ello es el descaro de la derecha, del PRI, del PAN y de sus representantes como Felipe Calderón, de cotidianamente estar atacando las medidas que ha impulsado el gobierno de Obrador, pero esto se debe fundamentalmente a que esa debilidad mostrada por no profundizar el avance sobre una serie de aspectos, pues invitan a la agresión, ¿no? Y el aspecto que es crucial en este sentido es reconocer que, a diferencia de lo que ha dicho Obrador, esta crisis que se ha desarrollado y que se está desarrollando no será una crisis pasajera, sino que será una crisis muy profunda, no solamente en México, sino a nivel mundial. Tan solo la semana pasada, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos declaró que en esta semana 6.6 millones de personas han solicitado el seguro de desempleo, lo que significa que a la fecha hay 17 millones de solicitudes de seguro de desempleo solamente en Estados Unidos. Este es un aspecto que es crucial porque los efectos de la crisis económica en Estados Unidos, por supuesto, que serán muy profundos para una economía como la mexicana, que depende muy profundamente de la economía norteamericana, ¿no? Si nosotros consideramos estos datos, que de hecho se estima que el desempleo se acerque a cerca del 30% en Estados Unidos, lo que lo situaría en una situación muy similar a la de la Gran Depresión. Eso ya nos da un panorama de no solamente de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, sino que podemos entender y comprender qué es lo que va a ocurrir en el caso de la economía mexicana, ¿no? Sobre todo si nosotros consideramos que el 80% de las exportaciones de México van a parar precisamente al mercado norteamericano, que por supuesto se verá reducido, se verá contraído precisamente producto de la crisis que ahora mismo se está desarrollando, ¿no? De hecho, ya hay efectos en el mes de marzo, por poner un solo ejemplo. Ha habido una contracción del 11.91% en el sector automotriz, que es el sector que mayores recursos significa para México, mucho más que las remesas, mucho más que las exportaciones de petróleo y mucho más que el turismo, ¿no? Y eso, insisto, que da ya un panorama general de la situación, pero al mismo tiempo, si nosotros consideramos, por ejemplo, este sector de las remesas de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, tan solo el banco BBVA calcula que la contracción de las remesas será del 17%, tan solo en el segundo trimestre, y aproximadamente del 21% entre 2020 y 2021, y solamente se recuperarán las remesas
en 10 años, ¿no? Que además aquí me gustaría señalar un aspecto, las remesas reportan el 2.7% del Producto Interno Bruto a nivel nacional y el 10% en estados como Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Eso ya por sí mismo significa que en estos estados y a nivel nacional un montón de familias, miles de familias, no tendrán los recursos para subsistir, ¿no? O verán recortados sus recursos para poder subsistir. Estos datos por sí mismos ya demuestran y dan un ejemplo de lo que va a significar la crisis a nivel nacional. Por supuesto que va a significar una contracción de la economía. El banco JP Morgan calcula que en el segundo trimestre esta reducción será del 15.5%. E incluso el Bank of America calcula que la contracción de la economía mexicana será del 8%. Este dato, como menciono, significa que la crisis económica por la que atravesará México no será una crisis transitoria, sino que será una crisis muy profunda. Y la cuestión es, ¿quién va a pagar esa crisis? Si la van a pagar los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los oprimidos en general, o serán los empresarios, ¿no? Al respecto de esta situación, precisamente el domingo pasado, Andrés Manuel anunció un plan económico que básicamente es la continuidad de su programa económico, y que para los marxistas de alternativa socialista es insuficiente. Y es insuficiente porque precisamente la burguesía mexicana, a partir de sus organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, están impulsando un programa para presionar al gobierno de Obrador para precisamente que la crisis sea cargada a la espalda de los trabajadores. Y los trabajadores y los jóvenes debemos organizarnos para impedir que esto sea así y para que sea precisamente la burguesía quien pague esta crisis que de ninguna forma le hemos ocasionado nosotros. De hecho, ya en las primeras 2 semanas de marzo hay aproximadamente 346,000 empleos perdidos, la mayoría de ellos reportados en la Ciudad de México y la mayoría también de ellos reportados en empresas con más de 50 trabajadores, es decir, en grandes empresas. El aspecto importante de esta situación es que estos empleos perdidos se han reportado antes de que la cuarentena se declarara, lo que significa precisamente que los empresarios, la burguesía, ha especulado con la situación de la cuarentena, ha especulado con el tema de la pandemia, y en lugar de pagar los salarios, en lugar de aportar precisamente como se ha planteado, lo que ha hecho es despedir a estos 346,000 trabajadores antes de que la cuarentena fuera oficial, y eso ya por sí mismo muestra el carácter reaccionario y poco solidario de la burguesía. Y en ese sentido, desde Alternativa Socialista, creemos que es fundamental que los trabajadores y los jóvenes nos organicemos para luchar en contra de estas medidas que ya se han impulsado en un montón de trabajos, de fábricas, por ejemplo en el norte del país, donde se han organizado los trabajadores para impedir precisamente que sean despedidos o que no les sean pagados sus salarios completos. En primer lugar, nosotros denunciamos esta situación y al mismo tiempo demandamos que la deuda no solamente no se incremente como ha planteado la burguesía, sino que la deuda externa mexicana sea cancelada, ¿no? Porque es uno de las formas en las que se desangra precisamente al erario público. Al mismo tiempo, una reforma fiscal progresiva, la nacionalización del sistema de pensiones para el financiamiento del sector salud,
la cancelación de las deudas, impuestos y servicios para los trabajadores despedidos, y para impedir que los trabajadores sean despedidos, además de la organización, exigir que las empresas que despidan a trabajadores sean puestas bajo el control democrático de los trabajadores y administradas precisamente por los trabajadores. Muito obrigada, Mauro. Uma importantíssima contribuição sobre continuar a luta, né, revolucionária no México, a resistência da juventude, é extremamente importante. Agora a gente também quer ouvir um pouco sobre o Estado espanhol. A Clara, que é membro do Socialismo Revolucionário na Catalunha, do Estado espanhol, pode falar um pouco mais para a gente, especialmente também a condição dos trabalhadores da saúde. Recentemente também circulou vídeos de funcionários da saúde precarizados improvisando proteção com sacos de lixo, né? Sacolas de saco de lixo. Então, por favor, Clara, fala um pouco mais para a gente dessa luta, dessa resistência. Hola, ¿me oís? Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Vale, voy a empezar explicando un poco la situación en España para comprender un poco cuáles son los datos. Hay 157.000 diagnosticados, más de 16.000 personas han fallecido y 55.000 personas han curado. Hay que destacar que 1 de cada 4 fallecidos viven en residencias de ancianos. Es una cuestión catastrófica que voy a desarrollar más adelante. En Cataluña han habido hoy 100 muertos más y 1.200 más infectados. Y hay una situación de que el gobierno de la Generalitat, que es el gobierno catalán, acusa de poner en riesgo a la población por permitir la vuelta al trabajo de sectores no esenciales. Es un problema que ni la clase capitalista se pone de acuerdo y esto pondrá en peligro a trabajadores de la construcción, de la industria, que se van a tener que reincorporar al trabajo y, según el gobierno catalán, deberíamos permanecer confinados más tiempo. El ejército ha desinfectado ya 3.000 residencias de ancianos, bueno, más de 3.000, pero es demasiado tarde porque es una catástrofe. En España se ha aumentado la mortandad en un 40%. También el 14% de infectados son del sector de la sanidad. Con respecto a China solo es un 4% y Italia solo un 8%, con lo cual en España lidera este porcentaje de infectados en la sanidad. Entonces vemos que el sistema nos está demostrando que hay una falta de mascarillas, de material para prevenir, pero también para curar, como los respiradores. Hay una falta de personal, están precarizados, los trabajadores están doblando sus jornadas. Estamos en una situación de extremo trabajo para estos trabajadores y un enfermero reclamaba que los hospitales privados tenían que ponerse a la marcha para colaborar, pero muchas veces se atendía a los enfermos en gimnasios y ha habido una mala gestión. Entonces vemos que esta existencia de materiales es fundamental, pero Italia, España y Estados Unidos tienen un desarrollo de los servicios públicos muy malo, un infradesarrollo, y el gasto público se ha habido, con la austeridad desde el 2008, se ha visto disminuido el porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, ha descendido desde el 2009 hasta el 2017, ha descendido. Entonces vemos que es un problema. Cataluña también lidera estos recortes y, por ejemplo, se han recortado más de 1.500 millones de euros y 1.100 camas hospitalarias han sido anuladas. Entonces, esta alta tasa de mortalidad en España es una consecuencia de la austeridad y de los recortes. Y esto los trabajadores, yo creo que esto no lo van a olvidar, eso tenemos que ser conscientes. Por otro lado, el tema de las clases sociales es un tema importante porque las clases populares son las más afectadas. Trabajadores como limpiadoras, cajeras, reponedores,
transportistas no han podido hacer el confinamiento como deberían ni han tenido los materiales suficientes para protegerse, con lo cual vemos una diferencia entre ricos y pobres. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Barcelona el barrio más bajo representa a San Andreu, que es un barrio más obrero de Barcelona, ha tenido 207 muertes frente a solo 87 del barrio más rico, Sarrià-Sant Gervasi, que representa un 182% del nivel de renta media en Barcelona. En cambio, los pobres representaban el 55-75% de la renta media. Entonces, las clases sociales también aquí tienen un factor importante. Se calcula que 800.000 españoles viven en minipisos, con lo cual el confinamiento es más duro para las familias pobres. Más de 40.000 personas viven en la calle y muchas familias no pueden, miles de familias no pueden pagar un alquiler y viven apiñadas en una habitación. También vemos que la población infantil, un 30%, están en riesgo de pobreza y, por ejemplo, para los deberes escolares, un 8,6% de los hogares carece de conexión a Internet y 1 de cada 5 viviendas no hay un ordenador en su casa, con lo cual hay una pobreza también extrema. La mujer también, esta crisis destaca la posición vulnerable de las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad capitalista en su conjunto, así como el importante papel de las mujeres como cuidadoras no remuneradas en la familia y las comunidades y como trabajadoras remuneradas en sectores que siempre han sido infravalorados, con salarios muy bajos, contratos precarios y malas condiciones de trabajo. Pero ahora muestran cuán indispensables son en realidad. Constituyen la mayoría de las trabajadoras en el sector de la salud y de la asistencia social, las mujeres, y ahora está claro que los trabajadores peor pagados, los trabajos peor pagados, a menudo se encuentran entre los más útiles y valiosos. Hemos visto un aumento también, unas 500 mujeres han tenido que acceder al teléfono de asistencia contra la violencia machista, con lo cual es un colectivo muy vulnerable. Y, por ejemplo, vemos que las medidas del gobierno de coalición de Unidas Podemos y los socialistas son insuficientes y yo les llamo condicionantes porque todas estas medidas obligan, por ejemplo, a tener unas condiciones, ¿no? O sea, no son unas ayudas universales. Entonces, 200.000 empleadas del hogar no tienen contrato. Y muchas de ellas, con la ayuda que se les da del ERTE, que es pagar un 70% del salario, muchas de las mujeres, miles, declaran los patrones menos horas, con lo cual el contrato no refleja realmente las horas que han realizado, con lo cual se van a ver empobrecidas de manera muy clara y desastrosa. Por otro lado, como decía, las residencias de los mayores ha sido una catástrofe en España. Más de casi 11.000 decesos, muertes de ancianos han habido en residencias, 11.000. Y vemos cómo las farmacéuticas al mismo tiempo, durante los años mismos de la crisis y de la austeridad, se han visto beneficiados, han visto una bonanza en más de 100 años con otras enfermedades como el cáncer que se han beneficiado con los medicamentos porque eran muy caros y en cambio no tenemos un sistema de salud pues, realmente financiado. Entonces, debería ser luchamos nosotros por un sistema de salud verdaderamente socializado que funcionaría para, a través de una industria farmacéutica nacionalizada que estaría al servicio de la gente y salvaría vidas y estaría por la salud de la población en vez de solo mirar por el beneficio privado. Es un sistema de atención podrido, el de las residencias. Muchas familias tienen que pagar 2.000 euros al mes para tener un anciano que esté un usuario en las residencias, con lo cual es un sistema que demuestra que no cuida por las personas. Entonces reivindicamos que las personas mayores no son prescindibles, sino que son súper importantes para la sociedad. Por otro lado, vemos más medidas condicionantes. Más de 400.000 personas tienen empleos de una duración inferior a 2 meses y cerca de 200.000 están vinculadas a trabajo temporal, con lo cual estas personas no van a poder acceder a lo que el Real Decreto, el Gobierno de coalición ofrece como ayuda, porque como requisito piden que el contrato tenga 2 meses. Y muchas personas tienen trabajos temporales que no tienen esos 2 meses. Y el colectivo de la cultura también ha reivindicado esto, que son trabajos itinerantes con contratos que se van reanudando y que simplemente no tienen ese requisito para acceder a las ayudas. Entonces se están organizando muchos colectivos. Los mismos autónomos
también dicen que son medidas insuficientes, tardías o parciales. Y uno de ellos declara que aquí hacen que tengas que endeudarte con los bancos para seguir adelante. La única solución que ofrece el gobierno es endeudarse, pero hay que pagar todas las cotizaciones a la seguridad social. Si un autónomo no ingresa dinero, no debería pagar estos impuestos. Y directamente una peluquera dice que se está arruinando directamente. Entonces, la medida de la moratoria no es una eliminación de las cuotas, sino es un aplazamiento, lo cual no soluciona el problema. Por otro lado, quería decir que la conciencia en España, vemos que todas las noches a las 8, como en muchos lugares del mundo, se aplaude, y también ha habido, con respecto al rey, aplausos y caceroladas, especialmente en contra de un dinero que presuntamente recibió el rey de Arabia Saudí, y mucha gente salió con las caceroladas a decir que ese dinero se ha dedicado a la sanidad pública, más de 100.000 millones de euros. Hay una resistencia, también están en contra de la militarización en las calles y salen al balcón con sus cacerolas a reivindicar que los militares pues, no estén en las calles controlando. Por otro lado, hay una resistencia de alquiler. El sindicato de inquilinos está en huelga desde el 1 de abril con una huelga indefinida. Ya han conseguido más de 30.000 euros en una semana para pagar a los abogados que van a solucionar los problemas a los cuales se enfrentan, porque es una huelga que no está contemplada en la Constitución, es una huelga, no es legal, pero se están movilizando y dicen que si no se cobra dinero durante la crisis, tampoco se tiene que pagar el alquiler y tampoco se tienen que endeudar, porque las ayudas que recibimos del gobierno todas requieren un endeudamiento, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un problema. Y en Barcelona hay un 47% de cartas de todo el Estado español, de 8.000 cartas que se han enviado, un 47, casi un 50% vienen de Barcelona, donde vemos que la especulación de los apartamentos y eso es que los precios de la vivienda son muy caros. Entonces, lo que no se entiende es que, por ejemplo, una persona con, por ejemplo, 7 pisos en alquiler se ha considerado un pequeño ahorrador, cuando además ya tiene una exención del 70% del IRPF. Por lo tanto, esa condición de que sean 10, de esas condiciones que pone el gobierno de que tienen que ser grandes propietarios, en realidad está discriminando a esta población que dice que no hace falta que sea un gran propietario el dueño de mi piso para que yo pueda vivir, porque no tengo ingresos, ¿no? Luego vemos contradicciones del sistema capitalista, que había más de 200 sanitarios inmigrantes que por temas de burocracia no han podido regularizar sus titulaciones y no han podido asistir para salvar vidas. Esto es una contradicción del sistema que se debería solucionar. Entonces, la burocracia habrá demostrado que este sistema no funciona, ¿no? El papeleo. Luego también ha habido un negocio con otra de las contradicciones, es que se han aumentado los precios de los ataúdes, ¿no? Para las personas que se mueren, se aumentan los precios de estos sepelios y esto no es justo. Y ya para ir finalizando, en cuanto a las consecuencias económicas, vemos que unos 2,5 millones de trabajadores podrían verse afectados por un ERTE, por estos expedientes que, bueno, pasan al paro y pasan a cobrar un 70% del salario. También hay una 9,3% de aumento del paro cada mes. Y también se reducen los contratos de duración determinada temporales en un 17% frente a solo 1,9%, bueno, solo dentro de la crisis, bueno, 1,9% de la ocupación de contratos indefinidos, ¿no? Entonces, un 17 contra 1,9, 17 serían los trabajos temporales, pues se ven finalizados sus contratos, con lo cual el paro está aumentando mucho. Entonces, nosotros lo que decimos es que la crisis del COVID-19 revela la urgente necesidad de una alternativa socialista, de una planificación social en vez del caos capitalista. El capitalismo lo que hace es todo pocas medidas y muy tarde, con lo cual demuestra su debilidad. Es un gobierno de todo el mundo, de los grandes negocios. La clase trabajadora creemos que debe luchar para no pagar esta crisis y conducir la sociedad hacia el socialismo. Creemos que el capitalismo no responde a las necesidades de la población y creemos en esta transformación socialista. Por tanto, la nacionalización de los sectores clave
bajo el control de los trabajadores y la gente ordinaria es fundamental. Los capitalistas como Trump y también aquí vemos el reformismo del Estado español solo aplicarán medidas sociales que son condicionales, como decía, o sea, que son limitadas, que no acuden a la necesidad verdadera de la población y que no están para defender los intereses de las personas ordinarias y trabajadoras, sino que están para defender los intereses de la clase capitalista y para mantener su sistema. Un sistema que está podrido, que solo genera catástrofes, guerras y desigualdades. Entonces, las farmacéuticas hay que nacionalizarlas, es una de las medidas que proponemos. ¿Por qué? Porque están luchando para encontrar la vacuna y están en competencia, en vez de mirar por una salud básica de todo el mundo. Entonces, para ya ir finalizando, tenemos que nacionalizar sin compensación y bajo control de los trabajadores. Esto es importante, bajo el control de los trabajadores. Una nacionalización de todas las residencias privadas también de ancianos y centros de día para acabar inmediatamente con la gestión privada de esas residencias que son públicas. Hace falta una gestión pública del servicio de ayuda a domicilio para que los ancianos y dependientes, también entran ahí los discapacitados, etcétera, que prefieran permanecer en sus casas, hay que dotarlos de todos los medios necesarios para dar este servicio con seguridad y dignidad para los usuarios y trabajadoras. Y también las trabajadoras ahí defendemos unos derechos laborales dignos. Hay que acabar con el chanchullo y dejar que nuestros ancianos vivan con dignidad. Debemos ampliar el servicio de la salud pública también y nacionalizar todos los servicios subcontratados, como es el de la limpieza, que han sido privatizados de la salud. Y hay que garantizar un pago decente y contratos para las limpiadoras y para todos. Creemos en la nacionalización de todas las instalaciones de salud privadas para ayudar al sistema público a hacer frente a la crisis. Salud antes que beneficios. También necesitamos un cese inmediato de todo trabajo que no sea esencial para la lucha contra la pandemia. No puede ser que ahora reincorporemos, como está diciendo el Estado español, a esos trabajadores que no son imprescindibles para mantener ese confinamiento. Nacionalizar, como decía, el sector farmacéutico es clave para que no haya esta corrupción. Y ya voy terminando. Necesitamos también una distribución generalizada de la información con base científica, utilizando todos los medios de comunicación. Necesitamos auténticos expertos médicos y científicos independientes de la empresa y de las élites políticas que deberían dar consejos sobre cómo mantener los riesgos de infección y propagación lo más bajo posible. Por tanto, una distribución de esta información de manera gratuita y en todos los lugares de trabajo, de educación, etcétera. Y todo medio de comunicación que difunda información errónea o calumnias racistas o teorías de conspiración tiene que ser asumido por lo público. Esto muestra la necesidad de medios de comunicación independientes de la clase trabajadora. Y por último, las decisiones sobre las medidas necesarias que se deben aplicar en la gestión de la crisis deben ser tomadas por estructuras democráticas de la clase obrera ordinaria, de los representantes del movimiento obrero y de la población local, guiadas por la opinión de los expertos médicos. Gracias. Muito bem. Obrigada, Clara, pela essa importante contribuição. Para vocês que entraram no live agora, esse é um live da Alternativa Socialista Internacional, em português e em espanhol. A gente ainda tem mais 3 convidados para escutar, fiquem aí. A gente ainda tem o Juliano, da Itália, casos gravíssimos da Itália, que nós já recebemos muitas notícias daqui do Brasil sobre isso. Também a Hannah, dos Estados Unidos, e o Vitor, do Brasil. Quem puder aí dar um like, compartilhar também isso, divulgar. Tem os nossos materiais aí também da Alternativa Socialista Internacional. Tem link do site, né? Também junto com a página da Liberdade, Socialismo e Revolução. Puder aguardar um pouquinho mais, ainda tem mais gente para falar. A gente queria ouvir também um pouco sobre a realidade no Brasil. Brasil que tem um governo de extrema-direita que chegou a dizer que o coronavírus é uma gripezinha e que a gente precisava trabalhar para salvar a economia, sendo extremamente contra os governos estaduais que queriam apenas seguir a quarentena indicada pela Organização Mundial de Saúde,
o governo Bolsonaro se mostra cada vez mais perverso e assassino contra a população de trabalhadores, contra os seus 40% de trabalhadores em trabalho informal que tem no país e seus 12 milhões de desempregados. Quem vai falar um pouco para a gente é o Victor, que mora lá no Rio Grande do Norte e faz parte da Liberdade, Socialismo e Revolução, organização também, seção brasileira da Alternativa Socialista Internacional. Olá, todas e todos do Brasil e do mundo, vocês estão me vendo? Vou falar em português em razão do público brasileiro, mas já peço desculpas por alguma incompreensão, né, aos falantes de espanhol que estão nos assistindo. Perdão, camaradas. Nosso objetivo vai ser socializar um pouco da situação do Brasil quanto à pandemia do Covid-19 e pontuar as repercussões do capitalismo e da agenda liberal do governo Bolsonaro nas nossas vidas e nas nossas lutas. Traçando um pouco do panorama da pandemia no Brasil, os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam mais de 19 mil casos e 1.057 mortes. Mas a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade afirma categoricamente que os números são muito maiores. A variação nas formas de notificações, em comparação com os 15 países mais afetados, o Brasil, que está na 14ª posição, é o que menos testa. E num levantamento do UOL, né, nos registros de cartórios, identificou que nos casos de morte há pelo menos 50% a mais desse número indicado pelo Ministério da Saúde. Os especialistas acreditam que os casos de contaminação ultrapassam aí em 10 vezes esse número. Um estudo brasileiro da rede Covid-0 concluiu que, se não houvesse isolamento, haveria um colapso no sistema de saúde no dia 23 de abril. Em havendo um isolamento de mais ou menos 50% da população, esse colapso deve acontecer por volta do dia 17 de maio. E é justamente nesse isolamento que a gente se encontra nesse momento, segundo as últimas pesquisas. Mesmo assim, o Estado brasileiro não tem pautado para valer a ampliação significativa dos hospitais públicos, e muito menos fala na estatização dos leitos privados, como a gente defende na Alternativa Socialista Internacional e como o pessoal aqui no Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, nesse cenário crítico, é importante a gente destacar algumas conquistas, né, como a renda básica emergencial para cerca de 40 milhões de pessoas. Conseguimos aprovar no Congresso um valor de R$600, que ainda é insuficiente, mas que pode chegar a R$1.200 por família, depois de muita pressão popular de partidos de esquerda, de centro-esquerda, e a contragosto, né, contrariando o governo Bolsonaro. Com muita pressão também fizemos o governo recuar na medida que permitia empresas suspendessem os salários dos trabalhadores por até 4 meses. O governo, nesse período, também anunciou que cortaria bolsas de pesquisadores e estudantes, principalmente de universidades públicas, e aí com muita pressão popular e também, né, e articulação no parlamento, mais uma vez ele recuou. Apesar de insuficientes, né, essas conquistas, elas evidenciam que, para evitar o caos, nós precisamos fortalecer desde já as nossas lutas, né? Por isso, a gente precisa lutar para derrubar o governo Bolsonaro, o Mourão e a agenda neoliberal juntos nesse processo. A agenda neoliberal, inclusive, aprofunda a desigualdade social e a precariedade de vida que a gente tem no Brasil, né? Condições que impactam no avanço do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, nós somos a 9ª economia do mundo, mas a 7º país mais desigual do planeta, segundo a ONU. De acordo com a Oxfam, 6 dos 58 bilionários brasileiros possuem a mesma renda da metade mais pobre da população, ou seja, mais ou menos 100 milhões de pessoas. Nesse cenário de desigualdade e de precariedade de vida, esse dinheiro só é acumulado, né, às custas da especulação financeira, do achatamento dos salários e do desemprego, né? E as pessoas, por medo desse desemprego e da miséria, aceitam essas condições de vida. Aliás, no Brasil hoje, nós temos cerca de 12 milhões de desempregados, o que está aumentando com a pandemia e com as demissões que nós temos visto. Mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros estão em trabalho informal, sem garantias de vida e direitos nesse momento, cerca de 100 mil pessoas em situação de rua, 15 milhões de brasileiras e brasileiros morando em favelas, sem acesso à água, muitas vezes tratada, a saneamento básico, a esgoto, mais de 5 milhões
passando fome só aqui no país. Então, esse cenário, sem dúvidas, tem um impacto muito grande na forma muito veloz como a pandemia se espalha no país. As políticas neoliberais nos últimos anos têm desmontado com muita violência, né, as principais conquistas sociais das últimas décadas e aprofundam esse cenário de desespero, de pobreza, desigualdade e de mortes na pandemia do Covid-19. A emenda constitucional 95, aprovada ainda no governo Temer, congelou por 20 anos o investimento em saúde e em educação. E já passou da hora de derrubar essa medida, principalmente nesse momento em que as pessoas clamam por saúde e por suas vidas. Não há leitos, não há trabalhadores suficientes, não há máscaras para a gente, muito menos para os trabalhadores da saúde aqui no Brasil. E, enquanto isso, em vez de produzir essas necessidades urgentes para o momento, governadores, prefeitos, o próprio Ministério da Saúde enaltece os trabalhadores como heróis e heroínas nas entrevistas em TV e rádio. Atacados pelo governo Bolsonaro, com corte nos orçamentos, bolsas, ameaças de direitos trabalhistas, de professores, pesquisadores e técnicos, as universidades públicas e os institutos federais são os responsáveis hoje por um grande papel no enfrentamento à pandemia, desenvolvendo testes do Covid-19, pesquisas sobre medicamentos, produzindo álcool gel, máscaras, acolhimento psicológico, entre tantas outras ações. E a gente só não faz mais nessas instituições públicas porque falta recurso agora e porque a gente não teve investimento público durante anos desse governo que ataca e desmonta as políticas públicas. É verdade que a pandemia tem provocado muitas dores, muito sofrimento no país, mas também tem produzido campanhas de solidariedade incríveis, que renovam a nossa esperança na humanidade, né, e que produzem avanços de consciência na classe trabalhadora nesse momento, quanto ao isolamento social, por exemplo, que é apoiado por 76% da população brasileira, a importância dos serviços públicos, a própria reprovação do governo Bolsonaro, que tem crescido, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Datafolha. Agora, esse mesmo instituto também aponta um aumento da confiança das brasileiras e dos brasileiros em relação ao Ministério da Saúde, aos governadores, aos prefeitos, que até pouco eram parceiros de Bolsonaro, né? E ainda seguem parceiros das políticas neoliberais. Não há vácuo na política, né? Então, nós da esquerda precisamos lutar para seguirmos vivos e disputar esse cenário e essas consciências nesse momento, pois estamos diante de oportunidades para ampliarmos e muito a nossa capacidade de luta em prol de um projeto socialista com justiça, igualdade e liberdade para todas e todas, e não só para alguns. A pandemia, nesse contexto do Brasil, trouxe ainda mais crise para o governo Bolsonaro. Não está descartada a possibilidade do impeachment ou da renúncia, ainda que Bolsonaro tenha alguma força, é verdade. A postura genocida desse governo tem enfraquecido a figura pública de Bolsonaro, inclusive diante de seus eleitores. Com isso, ele reduz a capacidade de condições de aplicar o projeto neoliberal da burguesia com o mínimo de caos e resistência social possíveis. Pressionado por parte desse setor, Bolsonaro lançou, ainda no meio da pandemia, depois do isolamento social, a campanha O Brasil Não Pode Parar, fazendo principalmente com que comerciantes, comércio, voltassem a funcionar em todo o país. Com o aumento das pressões, o governo e as contradições entre Bolsonaro, o Ministério da Saúde, prefeituras, a campanha acabou. A campanha teve que ser recuada. Mas, de qualquer modo, Bolsonaro e derrubar Bolsonaro nesse momento se tornou uma medida e uma luta de saúde pública em prol das nossas vidas e da nossa sobrevivência. Esses conflitos, no último período, distanciou governadores, prefeitos que apoiavam Bolsonaro, partiram alianças com o ex-partido do presidente e de outros partidos, inclusive, né? Azedaram relações, inclusive, no próprio governo, entre Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, o ministro da Saúde Mandetta, o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Bolsonaro é cada vez mais um presidente com cada vez menos apoio e sem partido político. Ele sequer conseguiu mobilizar o número mínimo de assinaturas para oficializar o partido que ele está tentando construir aqui no país. Prova disso é que, ao tentar derrubar o ministro da Saúde, né, Mandetta, ele foi pressionado pela população, pela mídia, pelos demais poderes,
mas principalmente por um setor que cresce cada vez mais nesse governo, o setor dos militares. E aí o destaque vai para o vice-presidente Mourão e para o super-ministro da Casa Civil, Braga Neto, que tiveram um papel central na não demissão do Mandetta nesse processo. Bolsonaro não vai aceitar, provavelmente, ser uma rainha da Inglaterra com poucos poderes. Ele deve organizar uma contraofensiva, e ele já deu vários indícios disso, né? Tentando impor medidas bonapartistas, ainda mais autoritárias, que ameaçam as nossas liberdades democráticas. Com ou sem Bolsonaro, a esquerda e os movimentos de trabalhadoras e trabalhadores, de mulheres, negras e negros, LGBTs, indígenas, precisam estar preparados para lutar com ainda mais força e ainda mais gente para derrubar esse governo nas redes e nas ruas. É muito difícil, né, organizar a luta nesses tempos de isolamento. Por vezes a gente é invadido, isso é natural, por uma sensação de angústia, de impotência, de sofrimento, de medo, principalmente vendo o caos que se instala não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas não é impossível. Toda iniciativa que denuncie o sistema capitalista, o governo Bolsonaro, e exija que a gente se mantenha vivo, deve ganhar nossas vozes nesse momento. A gente deve aproveitar esses momentos de politização social para acelerar várias conclusões sobre o papel dos governos, das políticas neoliberais e da equivocada noção de que o lucro está acima das vidas. Neste momento, mesmo que a maioria das lutas sejam virtuais, a gente tem que fortalecer as organizações coletivas, organizando campanhas de filiação, formações, campanhas de financiamento das nossas lutas, seja em coletivos, em movimentos sindicais, em partidos políticos, em sindicatos, inclusive nessa organização que a gente constrói, a Alternativa Socialista Internacional e a LSR no Brasil. É preciso fortalecer panelaços que crescem nas janelas, tanto dos bairros de classe média, quanto dos bairros mais pobres do nosso país, centrar força para produzirmos campanhas audiovisuais, virtuais, conteúdos em veículos de comunicação independente que estão ao nosso lado nesse momento, fortalecer lutas e greves de categorias de trabalhadoras e trabalhadores que têm se mobilizado pelo direito à proteção e de ficar em casa com garantia dos seus empregos e salários. E são exemplos disso diversas categorias, como metalúrgicos, trabalhadores de telemarketing, enfim, terceirizados, do transporte público. A gente precisa aprofundar um senso de solidariedade profundo nesse momento entre as trabalhadoras e os trabalhadores. Não podemos esperar a quarentena acabar, né, ou a pandemia, para poder lutar. Antes disso, o vírus, os capitalistas, o governo Bolsonaro aqui no Brasil acabariam com a gente. A luta de agora precisa ser tanto uma luta efetiva quanto uma preparação para o amanhã, precisa ser ainda maior. A gente não aguenta mais, né? Precisamos transformar os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias em luta organizada. E é nesse trajeto a gente tem que lutar junto, que a gente lute junto para apresentar uma alternativa socialista que supere a crise do capitalismo no Brasil e no mundo, e que encante mais e mais pessoas, né, nesse processo. É importante que a gente faça isso explicando acertos históricos, mas sem deixar de apontar erros e a necessidade de superá-los, né, com novas experiências, com poder popular, liberdade para todas e todos. Nesse novo mundo por construir e por apresentar às pessoas nesse momento, podem até ocorrer novas pandemias, né, mas as nossas vidas vão se sobressair, porque elas não vão estar nunca abaixo do lucro. Nesse novo mundo por construir, por apresentar, todos e todos devem encarar as diferenças humanas como algo próprio da vida. Deve acontecer conflitos nessa nova vida, nesse novo mundo socialista por construir e por apresentar, mas isso não vai interferir no direito que todas e todos temos do pão de cada dia, a paz e a alegria, a terra para plantar, o teto para morar e a arte para seguir. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Importantíssima contribuição por falar de formas de luta no meio desse isolamento, dessa pandemia e da quarentena.
A gente também quer ouvir um pouco sobre a experiência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, tem o ápice da sua crise, com milhares sendo infectados por dia, e que tem também conseguido pensar estratégias e formas de luta, mobilizações importantes para conquistar mais direitos. Queria chamar agora a companheira Hannah, que é membro do Socialist Alternative, que é seção irmã à Alternativa Socialista Internacional. Hannah. Pues hola a todos. Ahora en Estados Unidos tenemos la mayor cantidad de casos de coronavirus. Ya contamos con 18,000 muertes. En Nueva York hay más casos de coronavirus reportados que en cualquier otro país. Tenemos una situación actual en donde 97% de los residentes de Estados Unidos están bajo algún tipo de orden oficial de quedarse en casa. Mientras tanto, en muchos casos, los trabajadores siguen viéndose obligados a viajar a los lugares de trabajo sin la protección adecuada. Esto se debe a que los trabajadores de supermercados, las enfermeras, los trabajadores de tránsito y muchos otros están clasificados como personal esencial y tienen este mandato de permanecer en el trabajo. Estos trabajadores no están recibiendo la compensación adecuada por la posición de riesgo de la vida que se ven obligados. Muchos de ellos trabajan por el salario mínimo. Estamos empezando a ver las muertes de estos trabajadores esenciales por las condiciones inseguras y la falta de protección en sus lugares de trabajo. Hay una grave falta de equipo de protección personal para los trabajadores esenciales, como guantes y máscaras. En los hospitales de Nueva York, por ejemplo, los trabajadores reciben un equipo de protección de un solo uso para usar todo el día. Los trabajadores de los hospitales se están viendo obligados a soportar condiciones de trabajo muy peligrosas y sin descanso. Los departamentos de emergencia están sobrecargados, sin una forma efectiva de separar a los pacientes diagnosticados con coronavirus de los que esperan los resultados. En varias industrias, cuando los trabajadores se enferman, muchos de ellos no pueden recibir permisos retribuidos a menos que den positivo en una prueba de coronavirus. Hay tal escasez de pruebas que son casi imposibles de obtener a menos que uno esté muriendo o sea rico. Esto crea una situación en que los trabajadores esenciales a menudo no pueden permitirse dejar de trabajar, incluso cuando muestran síntomas del virus. Muchos tienen la suerte de poder trabajar desde casa, pero para los que trabajan desde casa y tienen hijos, el cierre de las escuelas introdujo muchas dificultades. Ahora se exige a los padres que cuiden de sus hijos y les ayuden con sus estudios mientras trabajan desde casa. Esta es una carga que afecta desproporcionadamente a las mujeres. También los almuerzos escolares son una forma en que muchas familias pobres pueden alimentar a sus hijos. Con las escuelas cerradas, muchas familias tendrán dificultades para tener suficiente comida. Por otro lado, muchos trabajadores han sido despedidos o sus horas de trabajo han sido severamente cortadas. Como dijo Maro, en las últimas 3 semanas, casi 17,000 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo en Estados Unidos. Esta ola de reclamos ha abrumado las oficinas de desempleo en todo el país, retrasando este apoyo urgente. Sin mencionar a todos los trabajadores inmigrantes indocumentados que no tienen ningún acceso a ayuda. Se esperan aún más recortes de puestos. El gobierno federal ha aprobado un proyecto de ley para dar cheques de una sola vez a las personas hasta $1,200, pero esto no es suficiente y no se espera que llegue a la gente hasta meses. Los estudios han demostrado que 45% de los estadounidenses no tienen ahorros. Viven de sueldo a sueldo. Sin ninguna fuente de ingresos, ¿cómo se supone que van a pagar la renta?
Por supuesto, casi un tercio de los inquilinos no pagaron la renta en abril. La pandemia ha expuesto al capitalismo mundial como completamente incapaz de manejar una crisis de esta magnitud. Los medios de comunicación corporativos prefieren que el foco de esta crisis se centra en la ineptitud de Donald Trump y su insuficiente respuesta en los primeros días de la crisis. También prefieren reclamar que estamos todos juntos en esto, que todos necesitamos unirnos para luchar contra esta pandemia, porque si hay que culpar a alguien, debería ser a todos por igual, por no responder con la suficiente rapidez, por no hacer social distancing lo suficiente, por arriesgar la vida de los demás al seguir yendo al trabajo. La realidad es que esta crisis ha sido causada por las élites ricas del mundo que han desmantelado sistemáticamente el sistema de salud, han puesto un precio excesivo a los medicamentos y han destruido casi todas las protecciones por las que los trabajadores han luchado. Han hecho todo esto para ampliar los márgenes de beneficio de unos pocos ricos y nos está costando la vida. Es a estos pocos y a su sistema de capitalismo a los que debemos culpar. Es contra el sistema de capitalismo que tendremos que luchar si esperamos salir de esta crisis. Y la única manera de ver un verdadero cambio es luchar por él. Por necesidad, los trabajadores de todos lados del país y del mundo están organizando huelgas y otras acciones en el lugar de trabajo para luchar por el tipo de respuesta necesaria en esta pandemia. En menos de un mes, hemos visto a conductores de buses, trabajadores sanitarios, trabajadores de Amazon, de supermercados, enfermeras y muchos más participar en huelgas y otras acciones. Ya hemos visto algunas victorias importantes para estos movimientos, pero todavía hay mucho que ganar. Frente a la enfermedad y la muerte por una falta criminal de provisiones, las enfermeras han realizado protestas fuera de sus hospitales. Han luchado por más equipos de protección y las enfermeras de California han tenido que luchar por el derecho de usar su propio equipo de protección. Hace 2 días, las enfermeras tuvieron un día de protesta a nivel nacional. El sindicato de enfermeras está liderando la lucha para mantener estándares científicamente apropiados para el control de infecciones. La lucha contra la avaricia corporativa de Amazon, cuyo CEO Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, se está llevando a cabo en muchos frentes. La falta de pago de impuestos por parte de corporaciones como Amazon ha provocado una falta de financiación masiva de los hospitales públicos en todo el país, lo cual es una razón clave para nuestra crisis de salud. En Seattle, Socialist Alternative ha estado realizando una campaña para grabar a Amazon para financiar el alivio del coronavirus. En Nueva York, un empleado de una planta de distribución de Amazon dio positivo por coronavirus, pero la empresa intentó mantener la planta abierta a pesar de ello. Los trabajadores decidieron tomar el asunto en sus manos y hicieron abandono de sus puestos de trabajo en protesta. Los trabajadores de esta planta se están vinculando con otras plantas de Amazon en todo el país y también con nuestra campaña en Seattle para organizarse y seguir presionando a Amazon. Si bien la creciente lucha de los trabajadores de primera línea es nada menos que heroica, tiene sus desafíos. Muchos de los lugares de trabajo que han sido los primeros en entrar en acción han sido no sindicalizados. Esto ha significado que los organizadores principales están empezando casi desde cero en la construcción de una organización de lucha. Por ejemplo, para la huelga en curso en Instacart, una empresa de reparto de comida, un núcleo de la organización de su huelga se realizó a través de un grupo de Facebook de 15,000 trabajadores. Aunque es increíble que hayan podido construir esta red de la nada a lo largo de los años, hay 175,000 trabajadores en la empresa en total. Llevar a cabo una huelga de trabajadores basados en apps, atomizados, sin un sindicato, es una tarea gigantesca.
Sin una verdadera organización en el lugar de trabajo que pueda construir hacia una acción unida, es muy difícil forzar la mano de los jefes. Pero como con la revuelta de los maestros en 2018, tales esfuerzos en línea pueden ser la primera etapa para construir un sindicato poderoso. Y con los crecientes niveles de desempleo en Estados Unidos, sea organizado o no, será visto un impago masivo de la renta. Ya casi un tercio de los inquilinos no pagaron la renta en abril y podemos esperar mucho más en el 1 de mayo. Estamos trabajando a politizar este hecho y organizarlo en una amplia huelga de renta para exigir la suspensión de los desalojos, los pagos de la renta y los pagos de las hipotecas mientras la gente está sin trabajo debido a la crisis. En respuesta a la caída de la economía, Donald Trump ha hablado repetidamente de levantar pronto los órdenes de quedarse en casa y hacer que los trabajadores no esenciales vuelvan a sus negocios de manera normal. Esto nos pondría a todos en grave riesgo. No moriremos por Wall Street. Todos los trabajos no esenciales deben permanecer cerrados de acuerdo con las directrices científicas y todos los trabajadores deben recibir el salario completo si pierden su trabajo debido a la pandemia o a la recesión. Para enfrentar realmente esta pandemia, necesitamos cobrar impuestos a las corporaciones y a los billonarios para financiar pruebas y tratamientos masivos gratuitos, salarios más altos para los trabajadores de primera línea y equipo de protección y cuidado infantil gratuitos. Necesitamos transformar rápidamente la industria para fabricar más provisiones médicas como guantes, máscaras, desinfectante de manos y ventiladores. Cualquier corporación que busque explotar esta crisis para obtener beneficios debe ser nacionalizada bajo el control democrático de los trabajadores y la comunidad en general. Esta pandemia ha expuesto lo podrido y brutal que es el capitalismo. No tiene por qué ser así. Tenemos que luchar no solo por medidas de emergencia durante la pandemia, sino también por una alternativa a este sistema enfermo, por un mundo socialista en el que los recursos de la sociedad sean propiedad democrática y estén planificados de forma sensata y sostenible para nuestras necesidades en lugar de sus beneficios. Tenemos un mundo que ganar. Solidaridad. Muito obrigada, Ana. É extremamente importante pensar em formas de luta e resistência organizada da classe trabalhadora que tem passado aí os Estados Unidos e são referências e lições importantes para a gente. Ainda não acabamos, temos mais uma fala extremamente importante. Todos nós ficamos aqui no Brasil, principalmente, mas o mundo inteiro viu o que aconteceu na Itália, né? Um sistema de saúde que basicamente colapsou. As pessoas tem mais de 15% dos seus trabalhadores da saúde, enfim, afetados pelo vírus, um governo extremamente vacilante sobre os cuidados, uma hora fecha tudo, outra hora abre tudo de novo, o que só gerou mais e mais picos do ciclo de contágio do coronavírus. Então, para quem quiser também, antes de passar para o nosso companheiro Giuliano, entrem também no nosso site, socialistalternative.org, lá tem informações sobre todas as sessões, as mais de 30 sessões que a gente tem no site, algumas coisas em português, algumas coisas em espanhol e em inglês. Conheçam também. Vou passar agora para o Giuliano, que é do Resistente Internazionale. É um pouco difícil falar isso em italiano. Mas fala aí, Giuliano, para a gente precisa das lições da Itália agora. Gracias, María Clara. Bueno, intentaré hablar una forma de español italianizado, esperando que me entiendan. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros compañeros en Brasil y México por organizar este importante encuentro internacional y por invitarme. Ahora esté claro para todo
mundo que la crisis del coronavirus está demostrando la total incapacidad de las élites políticas y sociales para responder a las necesidades y requerimientos de la gente común. Esta situación se refleja de manera dramática en los países neocoloniales, pero es particularmente evidente también en los países formalmente ricos y poderosos como los Estados Unidos, la Francia, la Italia. Son potencias industriales que cavan fosas comunes para los pobres, como durante las grandes epidemias de la Edad Media. Son países que no tienen mascarillas y que envían personal médico para operar con bolsas de basura en ellas, abriendo así enormes contradicciones en las conciencias de las masas populares. En Italia, por ejemplo, después de más de un mes de encierro y de confinamiento muy duro, los municipios no pueden distribuir las mascarillas de tela a los habitantes porque no hay mascarilla. Y esto sucede en un país que es famoso en todo el mundo por su producción textil. Un país que tiene el distrito textil en Prato, que es el más grande de Europa. Un país que tiene maquinaria capaz de producir máscara a un ritmo de 1 millón al día. Esto da una idea de lo que sería posible hacer convirtiendo la producción, por ejemplo, y poniéndola al servicio de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Bueno, desde el comienzo de la epidemia de coronavirus, poco menos de 20.000 personas han muerto en Italia. Estas son, por supuesto, cifras oficiales y estimaciones conservadoras. Según el ISTAT, que es el Instituto Nacional de Estadística, y también según varios periódicos locales y nacionales, los muertos en algunas regiones podrían ser al menos el doble. En la ciudad de Bérgamo, por ejemplo, hay 3.000 ancianos que son muertos y no están registrados como muertos en las estadísticas, porque esa estadística solo tiene en cuenta los muertos a las que se administró el test. Y esto significa que hay un importante sector de la población de edad avanzada que está conscientemente excluida del recuento de víctimas, al igual que los migrantes ilegales, por ejemplo, y las personas marginadas y rechazadas por la sociedad. Para dar un solo ejemplo, hay un asilo de ancianos en Milano, Trivulzio sul Naviglio, y parece que habría habido más de 100 muertos en este sitio. Y parece también que las autoridades locales hicieron desaparecer los registros médico. Las personas mueran por muchas razones, pero la razón más importante es que no se realiza test, sin excepción por el personal médico. Y eso crea una situación paradójica en la que los hospitales son los lugares más contaminados y menos seguros. Y a menos que seas una estrella del fútbol o un gran político o una persona rica, es imposible saber si estás enfermo, porque no hay, porque nadie están siendo examinados. Si eres una persona normal con síntomas, bueno, te quedas en tu casa y las autoridades sanitarias te dicen de llamar cuando tus síntomas empeoran. El problema es que cuando los síntomas empeoran es demasiado tarde y no puede llegar al hospital en tiempo. Es suficiente decir que en Lombardía, que es una región brutalmente colpida por la crisis, 9 personas sobre 10 están muertos en casa antes de poder llegar al hospital. En esta situación, todo el sistema de salud está literalmente colapsando. En los hospitales falta todo, reactivos, microscopios, túnicas, mascarillas, y el personal médico se infecta a una velocidad increíble. Hay sobre 100 médicos que son muertos, y la estimación habla, como la compañera ha explicado, de más de 10% del personal que trabaja en el hospital está infectado. Y como otros países con capitalismo avanzado, Italia ha sido golpeada brutalmente por la pandemia porque el Servicio Nacional de Salud ha sido privado de recursos esenciales. En 10 años se han recortado 37.000 millones de euros, pero los recortes se han estado haciendo hace 30 años. Y para dar una breve idea de cómo las consecuencias de los
recortes están afectando la situación de los hospitales, considere que en Italia en 1981 había 500.000 camas en los hospitales públicos, en 1992 había 365.000 y en 2008 había 191.000. Y mientras se recortaban los hospitales públicos, los hospitales privados y las clínicas de salud, que son propiedad del clero católico, han sido inundados con una lluvia de dinero de fondo público. Y concretamente esto significa que, por ejemplo, en Lombardía, el 40% de las camas de hospital están en manos de clínicas privadas y, por tanto, se niegan a la población que le necesita. Con el desarrollo de la pandemia, el gobierno ha oscilado entre una política de esperar y ver y un bloqueo total, y ha enviado señales contradictorios y conflictivos. Ahora está implementando un nuevo decreto con más restricciones y el bloqueo ha sido prolongado fino al 9 de mayo. Se utilizan una variedad de medidas contra la gente común, drones, ejército en las calles, multas, la geolocalización para lograr el cumplimiento de las medidas de contención. Y eso ha llevado a situación increíble. Personas sin casa multadas porque no están en su propia 100.000 personas que han sido multadas. Y las multas pueden llegar a 4.000 euros. Hay también cargos penales por aquellos que violan los decretos gubernamentales contra el contagio y hay la posibilidad de ir en prisión fino a 5 años para los infectados que no respetan la cuarentena. Y para poder salir de su casa, tenemos un virus, pero es imposible hacerlo si la gente no está siendo examinada. Y esta situación demuestra, por un lado, la total hipocresía del gobierno, y por otro lado también su incapacidad para afrontar seriamente un problema de salud pública como la pandemia. Y ahora los medios de comunicación y el gobierno están echando la culpa del desarrollo de la pandemia a los trabajadores que no se quedan en casa o que van al supermercado. Es una forma de desviar la atención de los criminales que han destruido la sanidad pública y de los jefes que han mantenido y mantienen las fábricas abiertas. Italia ha sido bloqueada, es en bloqueo durante más de un mes, pero hay 10 millones de trabajadores que salen de sus casas diariamente para ir a trabajar. Y obviamente no hay que ser un virólogo para entender las puertas de las fábricas. Durante semanas, las organizaciones patronales y la Confindustria han puesto todo su empeño en evitar el cerramiento de las fábricas. Y tenemos que ser claros, haciendo eso, los padrones son responsables de un asesinato masivo contra la población italiana. Son responsables de miles de infecciones y de miles de muertos. Y también han demostrado de la gente común que la vida de un trabajador no tiene ningún valor para ellos. En respuesta a su escandalosa codicia, ha habido una masiva e impresionante ola de huelgas en Fiat, en Ferrari, en Ducati, en la industria naval, en el sector logístico. Y esa huelga han sido traicionados por la burocracia sindical, que inicialmente se comprometió a mantener las fábricas abiertas y posteriormente un rendimiento muy negativo con el gobierno para garantizar la producción. Y ahora el gobierno está tratando de enviar un mensaje positivo, que el pico ha llegado, y eso es para mantener la población tranquila. Por ejemplo, pero la realidad contradice sus propias réplicas. Por ejemplo, hoy en Milán hay el doble de contagio de ayer. Y es claro, los sectores de ingeniería, de química, lo que producen componentes para la exportación, están preparando una reapertura total de las fábricas para el martes después de la Pascua. Y oficialmente ahora trabajan solo el sector esenciales por el país. Pero bueno, lo que es esencial es subjetivo. Digamos esencial para las ganancias de los capitalistas, porque entre los sectores esenciales
tenemos la producción F-35, que son cazabombarderos. Y hay una situación donde, por ejemplo, en Véneto, 50% de los trabajadores están trabajando ahora. En total, el 40% de las fábricas trabajan. La burguesía, contra todas las pruebas científicas, quieren reanudar la producción, creando las condiciones para nuevos y más graves desastres en el próximo mes. Debemos ser claros, aceptable ir a trabajar sin dispositivo de seguridad y sin que se garantice el derecho a la huelga que actualmente está suspendido. No puede fingir que todo ha terminado cuando el número de contagios sigue aumentando. 1 millón de trabajadores piensan de esa manera. La crisis del coronavirus ha descubierto el caldero de Pandora de un sistema económico que es fallido. En Italia, en Europa y en todo el mundo se están sufriendo y van a sufrir las duras consecuencias de una crisis económica que tendrá proporciones históricas. Y la realidad es que la pobreza masiva se está desarrollando rápidamente también en Italia. En la ciudad donde vivo, que es Génova, es una ciudad relativamente rica, donde hay industrias, servicios, segundas residencias, hay un gran puerto que atrae rastrillos, pescas. También han comenzado la distribución de vales de comida. Estamos hablando de 43,000 familias que le han solicitado. La mayoría de esas familias, de esas personas, era gente que estaba relativamente bien, que vivía bien con su salario o con su pequeño negocio familiar. Hoy esa situación no es posible. Y esta crisis demuestra la incapacidad de la clase dirigente para responder a las necesidades básicas de la población. En este sentido, no habrá vuelta a la normalidad con la fin de la pandemia, porque la gente entiende que la normalidad era el problema y que estamos en esa situación que ha sido preparada por esta normalidad. Esto significa que habrá una grande apertura para nuestra idea, porque la crisis va a cambiar la percepción de la gente en muchas cosas. Lo que es necesario es producir, cuáles son los trabajos esenciales en una sociedad, lo que debe permanecer público. Habrá una grande apertura para nuestras ideas socialistas, para la planificación de la economía, para la nacionalización de los sectores claves de la producción, y esta situación conducirá a una radicalización masiva, especialmente en la clase media empobrecida, que buscará soluciones radicales. Y esto no significa automáticamente la búsqueda de una alternativa socialista y revolucionaria de masa, porque los trabajadores todavía necesitan ir a ciertas experiencias antes de reunir las conclusiones anticapitalistas. Pero es probable que al principio vamos a ver, por ejemplo, un crecimiento del nacionalismo en su versión soberanista, un aumento del racismo y otro, pero la radicalización también tendrá efectos en la izquierda, porque la gente se enfadará y la frustración y estos sentimientos producirán reacciones contradictorias, incluyendo un deseo de lucha y de organización. Y es por eso que las fuerzas del movimiento obrero, las fuerzas progresistas y la alternativa socialista internacional tienen ante sí enormes autopistas de construcción y de fortalecimiento si intervienen con un programa audaz y concreto es capaz de estimular y canalizar la ira, también los sueños, las esperanzas, las expectativas de la gente común en América Latina, en Europa y en todo el mundo. Y por esa razón es esencial continuar a usar este periodo para fortalecer nuestras organizaciones y los vínculos entre ellas a nivel internacional con estas reuniones que son fundamentales. Gracias. Importantíssima finalização do Juliano. Queria também manter o nosso convite para você conhecer o nosso site da internationalsocialist.net, para você ter acesso às nossas sessões, também conhecer a luta em outros lugares, como Hong Kong, também tem outras lives que a gente fez em inglês, que também está disponível acesso na internet. Esse momento que a gente passa, ele é extremamente feroz. Não é à toa que o nome do evento é que essa crise
tirou a máscara do capitalismo. Isso porque, para todo mundo que antes escutava que não podíamos parar, que o mundo iria se desabar, que a economia ia quebrar totalmente, que era preciso que cada um dos trabalhadores dessem esforços para salvar os grandes bancos, os bilionários, os capitalistas e os governantes desses países, com a pandemia e com a crise que o coronavírus